Muy bien. Entonces vamos a darle lectura para iniciar al texto que les he puesto, el cual se titula Conservación y protección del medio ambiente, importancia y medidas. Para empezar, debemos comprender el término medio ambiente como aquel espacio en el que el hombre se relaciona e interactúa con el medio, estando compuesto por tres ambientes: el físico, abiótico; el biológico, biótico; y el socioeconómico, es decir, las actividades humanas. El cuidado del medio ambiente, perdón, a ver, Anaís Rojas, por favor, lee el segundo párrafo. El cuidado del medio ambiente hace referencia a la conducta de que mantiene todos los seres vivos, especialmente a los seres humanos, para respetar, cuidarlos y protegerlos a fin de asegurar su conservación. Su conservación, ¿no? Gracie, el siguiente párrafo, por favor. La importancia de conservar el medio ambiente reside en la propia importancia del medio ambiente, ya que todos vivimos en él. Debemos tener en cuenta que cualquier factor que compone el medio ambiente es susceptible de sufrir cambios y a su vez repercutir en el resto, los cuales por desgracia suelen darse con un resultado perjudicial. Por tanto, si queremos asegurar nuestra propia supervivencia y bienestar y el resto de los seres vivos, debemos preocuparnos por el cuidado y protección. Muy bien. Grace Flores. En la actualidad, los estudios y datos recogidos por la comunidad científica son una evidencia clara del deterioro que ha sufrido el medio ambiente, por lo que revertir esta situación se ha convertido en algo esencial. El primer paso es comprender y ser conscientes del problema. Una de las herramientas más útiles para crear conciencia consiste en la educación ambiental. Esta puede verla impartida a los pequeños en los colegios y a los más mayores a través de los medios de comunicación, a fin de involucrar a todos los seres humanos. Continúa Wesley. Wesley, ¿te encuentras? Sí, profe. A ver, ¿cuál Lee párrafo? el último párrafo, por favor. A ver, voy a ver. A ver, ¿dónde dice la actividad? ¿En Ahora. dónde? Allá. Ahora que ya sabemos por qué es importante cuidar el medio ambiente, a la importancia de este para nosotros y el resto de seres vivos, podemos listar 4 aspectos que nos pueden dar la idea de cómo proteger el medio ambiente y conservarlo. Ahorro energético, ahorro de agua, uso mesurado de los recursos y reciclaje. Muy bien. Entonces, como hemos podido escuchar, pues el texto nos habla acerca del cuidado del medio ambiente, ¿no? De la conservación, porque es esto importante, y pues nos da unas 4 aspectos que nos pueden ayudar a cuidarlo y preservarlo, ¿no? Muy bien, entonces nos dice la primera pregunta para mejorar nuestra comprensión lectora. Ubica los siguientes términos, dice: construcción de viviendas, el clima, los animales, en correspondencia con los tres ambientes. A ver. ¿Puedes repetir? Habíamos visto. A ver, perdón. Dice, ubica los siguientes términos: construcción de viviendas, el clima y los animales, en correspondencia con los tres ambientes. Al inicio, pues habíamos visto en el primer párrafo, un momento, nos dice que el medio está compuesto por tres ambientes en sí mismo, ¿no? El físico o abiótico, el biológico biótico, el socioeconómico, actividades humanas. Entonces, por ejemplo, a ver,
La construcción de viviendas, ¿en qué ambiente se encontrará? En el socioeconómico. Muy bien. Entonces, la construcción de viviendas socioeconómico, porque hace énfasis en las actividades humanas, ¿no? Deme un momento, por favor. Ya, sí, parece que me he hecho una pequeña equivocación, pero bueno, vamos a continuar ya. El clima, en qué ambiente estaría? Biológico. El clima. El clima tiene que ver con la temperatura, perdón, con si llueve o solea. ¿Esto qué vendría a ser? ¿Biológico o físico? Físico. ¿Qué sería, chicos? ¿Cuál sería de los tres? Grace, ¿cuál sería de los tres el clima? ¿El clima está vivo? ¿Es un ser vivo? No, está en el físico. Muy bien. Entonces, si es que no es vivo y no corresponde a las actividades humanas, pues es físico, ¿no? Y finalmente los animales, que es la parte más fácil, ¿cuál sería? Biológico. El biológico. Muy bien. Luego dice la segunda pregunta. Escribe un ejemplo que demuestre la siguiente afirmación. Debemos tener en cuenta que cualquier factor que compone el medio ambiente es susceptible de sufrir cambios y a su vez repercutir en el resto. Pues en este caso tenemos que dar un pequeño ejemplo de cómo un cambio en un factor del ambiente puede cambiar o puede tener una consecuencia en el resto. A ver, chicos, concéntrense por favor y denme un ejemplo nada más. Profe, me salí por error. Ahí porque se me Ya, apagó el no te celular. preocupes. A ver, un ejemplo, chicos, para poder continuar. Ese se encuentra aquí. Debemos tener en cuenta que cualquier factor que compone el medio ambiente es susceptible de sufrir cambios y a su vez, dice, puede repercutir en el resto, los cuales por desgracia suelen darse como un resultado perjudicial. A ver, yo les doy un ejemplo. Ustedes ya cuando me presenten este trabajo, tienen que presentarme con otro ejemplo. Por ejemplo, a ver, la contaminación del agua o específicamente botar basura en los ríos. Este cambio que nosotros estamos haciendo en en el contenido que tiene un río, pues va a afectarnos a nosotros directamente y a los animales que viven en él. Entonces, hemos hecho nosotros como humanos un pequeño cambio en el medio ambiente y el resto de cosas ha sido perjudicada, ¿no? Entonces, algo así parecido tienen que escribir ustedes, un ejemplo que demuestre la siguiente afirmación, que cualquier factor que compone el medio ambiente es susceptible de sufrir cambios y a su vez repercutir en el resto, ¿no? ¿Alguien quiere dar algún ejemplo de esto? Cuando talamos los árboles y quemamos los bosques. Ya, ¿qué repercutiría, por ejemplo? ¿Cuál sería su consecuencia? ¿Cuál vendría a ser su consecuencia del talar los árboles? ¿O en qué le afectaría el resto? Que hay pérdidas de bosque. Ya, pero eso es lo mismo. A ver, algo podría ser, ¿quiénes Contaminación del viven aire. en los bosques? Los animales. Y si es que se quema su hábitat los animales, ¿qué pasaría con los animales? Se mueren, ¿no? Pierden su hogar, por así decirlo. Y en algunos casos, pues tienden a desaparecer, a extinguirse, ¿no?
Y no solo los animales. Si es que los bosques o árboles que hemos quemado están cerca de poblados, pues puede haber bastantes derrumbes, porque los árboles le dan, por así decirlo, resistencia a la tierra, ¿no? Si es que no hay esa resistencia a la tierra ante una lluvia, una torrencial, pues esas tierras, si están en partes altas, pueden caer como huaico. Muy bien, entonces ustedes escriben ahí, por favor, un ejemplo. Finalmente dice, si tú tomaras el rol de docente, ¿cuál crees que es la mejor forma de educar a los niños en el cuidado del medio ambiente? Esto viene a partir de lo último, ¿no? Dice que, a ver, el primer paso, comprender y ser conscientes del problema. O sea, debemos saber primero que realmente existe un problema con la contaminación ambiental. Entonces, ese sería el primer paso. Una de las herramientas más útiles para crear conciencia consiste en la educación ambiental. Esta puede ser impartida a los pequeños en los colegios. Entonces, a partir de esa afirmación del texto, ustedes tienen que ponerse en el rol de un docente y dar un ejemplo de cómo sería la mejor forma de educar a los niños en el cuidado del medio ambiente. ¿Ya? Esa vendría a ser, en este caso, su trabajo. Las tres preguntas entonces están ahí, ¿sí? Muy bien, vamos con la situación significativa. Nos dice, la contaminación del aire generada por la quema de combustibles fósiles, como carbón y petróleo, causó al menos 8,7 millones, entre paréntesis está el número, de muertes a nivel global en el 2018, según un nuevo estudio. Otra afirmación nos dice, el estudio permite entender mejor el impacto de las partículas que resultan de la quema de combustibles fósiles. Estas partículas tienen un diámetro inferior a 2,5 micrómetros. Entre paréntesis también aparece la cantidad, que es 0,0025 metros. Unas 30 veces más pequeño que el diámetro de un cabello humano. O sea, si un cabello humano es demasiado, demasiado fino, imagínense el tamaño de estas partículas, que son pues peligrosas para nosotros cuando las inhalamos. Ahora, dice, los números subrayados representan cantidades numéricas muy grandes o muy, muy pequeñas, dice, ¿no? Muy grandes, por ejemplo, el 8,7 millones, ¿no? O 8.700.000 muertes. O también el 0,025, que es una cantidad bastante pequeña. Por lo que al operar estos valores generan dificultades. Es decir, por ejemplo, si nosotros tendríamos que sumar 8.700.000 más 10.050.000 más, a ver, por ejemplo, 20.350.750. Esas cantidades, pues al sumarlas nada más ya dan bastante trabajo, ¿no? O ya al multiplicarlas o dividirlas, pues dan mucho más. Entonces, la pregunta viene a ser, ¿qué otra forma de representación podemos utilizar para facilitar el trabajo con estos números? Eso es lo que nos está preguntando. Entonces, vamos a ver el día de hoy de qué forma reducimos estos números que aparecen acá para que pues al operarlos o al nombrarlos o al escribirlos en nuestros problemas se vean un poco más pequeños. ¿Está bien? Pero antes de eso, pues vamos a ver qué saberes previos tienen. La primera pregunta de saberes previos viene a decir, ¿qué es un exponente? ¿Alguien que me diga, por favor, qué es un exponente? ¿Es cuántas veces vamos a multiplicar la base? Tú Muy tampoco bien, sabes, ¿no? excelente. Mm, muy bien, bueno, está muy bien lo que ha dicho su compañera. Nos dice cuántas veces multiplicar la base.
¿Está muy bien eso? Ustedes van a saber la mayoría en este caso el día de hoy, que es la base, ¿ya? La segunda pregunta nos dice, ¿qué relación tiene la potenciación con la multiplicación? Compañera, en este caso que ha opinado ya nos ha dicho una parte, ¿no? Nos dice que cuántas veces multiplicar la base. Entonces, ¿qué relación tiene la potenciación con la multiplicación? ¿Qué relación tiene, chicos? ¿O no hay ninguna relación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay alguna relación o no hay ninguna relación? Bueno, vamos a dejarlo entonces, esa pregunta como que no tenemos el conocimiento, ¿ya? Pero como les he dicho, estos son saberes previos. No importa equivocarse, sino la idea es ver en este caso con qué conceptos vienen ustedes. Entonces, pues en la primera está muy bien. Y la segunda pregunta es la que vamos a ver el día de hoy, la parte teórica. Como ya sabemos, pues primero vamos a ver la parte teórica, luego los ejemplos y finalmente el reto, ¿no? Y vamos con el reto a resolver la situación problemática que tenemos. Que en este caso recordemos que la situación problemática viene a ser cómo representar números grandes, muy grandes o muy pequeños, utilizando pues la operación de la potenciación, ¿ya? Primero que todo, pues vamos a ver el concepto de potenciación. La potenciación me dice es una multiplicación abreviada. Eso es todo lo que debemos saber para conocer qué es la potenciación. Esto podemos hacer una analogía al igual que la multiplicación y la suma, por ejemplo. Nosotros decimos que la multiplicación es una suma abreviada. Por ejemplo, en primaria ustedes decían, a ver, 2 más 2 más 2 más 2. Entonces, en primaria nos decía, hay 4 veces 2. Entonces, esto se convertía en una multiplicación 4 por 2. De ahora en adelante, pues les decían a ustedes que pues en vez de sumar varias veces el mismo número, podíamos utilizar una multiplicación, ¿verdad? Ahora ocurre lo mismo con la multiplicación. Ocurre lo mismo. Cuando nosotros multiplicamos muchas veces el mismo número, para no estar repitiendo la multiplicación muchas veces, es que nace la potenciación. ¿Sí? Eso es la potenciación, una multiplicación abreviada. Ahora vamos a ver por qué. La potenciación, al igual que las demás operaciones, tiene un conjunto de elementos. Por ejemplo, el A se le llama base. A la N, perdón, vamos a ponerlo mucho más fácil. A la N se le llama exponente. Y al resultado se le llama potencia. ¿Ya? Esos son los tres elementos de la potenciación. Base, exponente y potencia. Y ahora, ¿por qué se le llama multiplicación abreviada? Porque la definición, en este caso matemática, nos dice que el exponente, al igual como lo dijo su compañera, nos va a decir cuántas veces se multiplica la base. En palabras simples y sencillas, el exponente me dice cuántas veces voy a multiplicar esta base A. Es por eso que A a la N es igual a A por A por A por A por A por A N veces. ¿Ya? Entonces, para que lo entiendan un poco mejor, vamos a ver ejemplos. ¿Sí? Entonces, tenemos el primer ejemplo, 2 a la quinta. Vamos a preguntar entonces, a ver, Gracie, en este ejemplo de acá, ¿quién es la base? Gracie. El 2. ¿Y el exponente, Gracie? El 5. Muy bien. Entonces, yo voy a dar el primer ejemplo y ustedes vamos a ir pidiéndoles sus intervenciones, ¿ya? Entonces, el exponente dijimos
que nos dice cuántas veces se va a multiplicar la base. Por lo tanto, si hay un exponente 5, quiere decir que yo voy a multiplicar 5 veces el 2, porque la base es el 2. 2 por 2 por 2. Ahora, multiplico 1, 1, 1, 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2, 16, y 16 por 2 es 32. Entonces, de ahora en adelante, chicos, cuando a mí me digan 2 a la quinta, yo de frente voy a decir 32. ¿Ya? Vamos a ponerlo en la parte de abajo. Entonces, 2 a la quinta es igual a 32. Muy bien. Vamos a ver entonces el siguiente. 3 a la cuarta. A ver, vamos a pedirle a su compañera Tracy. Tracy, en este segundo ejemplo, ¿quién es la base y quién es el exponente? La base es el 3, ¿Y el exponente? el 4, Muy bien, entonces, ¿cuántas veces voy a multiplicar 4 por sí mismo? Perdón, ¿cuántas veces voy a multiplicar el 3 por sí mismo? 4 veces. Muy bien, entonces sería 3 por 3 por 3 por 3, ¿verdad? Ahora, si yo multiplico, pues 3 por 3 es 9, 3 por 3 es 9, y 9 por 9 me da 81, ¿sí? Entonces, de ahora en adelante, pues, lo que yo voy a tener en mente es que siempre que me digan 3 a la cuarta, es igual a 81, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo estamos viendo números enteros. ¿Qué pasa con estas cantidades cuando son elevadas a un exponente? Acá, por ejemplo, en este ejemplo de aquí, a ver, Grace Flores, ¿quién vendría a ser la base y quién vendría a ser el exponente? Grace, La base sería el 2. ¿seguros? ¿La base es el 2? Menos 2. Muy bien. La base vendría a ser el -2 y el exponente vendría a ser el 5. Esto quiere decir, pues, que yo voy a multiplicar el -2 5 veces, ¿verdad? Ahora, acá ocurre algo interesante. Nosotros la clase anterior habíamos visto multiplicación de números, en este caso enteros, ya sea positivos o negativos. Por ejemplo, en este caso, a ver, vamos a multiplicarlo de forma ordenada. Por ejemplo, estos 2 menos 2, 2 por 2, 4, ¿verdad? Y como ambos tienen signos negativos, la ley de signos me dice que el resultado me va a dar ¿qué cosa? ¿Positivo o negativo? Positivo. Muy bien, positivo. Ahora, de este segundo par, como es lo mismo, pues también sería 4, y menos por menos es más. Ahora, me sobra 1, me sobra el -2, voy a bajarlo. Entonces, 4 por 4, 16. 16. Y como ambos son positivos, el resultado es positivo. Ahora, 16 por -2. 16 por -2, ¿cuánto vendría a ser? A ver. 14. Ajá. Es una multiplicación, recuerden, no es una diferencia. 32. 32, muy bien. Pero los signos de la multiplicación son distintos. Entonces vendría a ser positivo o negativo el resultado. Negativo. Negativo. Muy bien. Recuerden la ley de signos, por favor. Positivo por positivo, positivo. Negativo por negativo, positivo. Positivo por negativo, negativo. Es decir, cuando nosotros multiplicamos dos números con signos iguales, el resultado es positivo. Y cuando nosotros multiplicamos dos números con signos distintos, el resultado es negativo. ¿Ya?
Entonces decimos para este, a ver, decimos que menos 2 a la quinta es igual a menos 32. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa en este caso cuando nosotros elevamos menos 3 a la cuarta? La base en este caso, ¿cuál sería? A ver, Menos 3 o menos 3. Muy bien, Gracie, menos 3. Entonces lo que me está diciendo el exponente 4 es que yo voy a multiplicar 4 veces menos 3. Menos 3 y menos 3. Muy bien. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a tomar dos números y dos números porque eso he aprendido. 3 por 3, 9. Y como ambos tienen signo igual, positivo, ¿no? Muy bien. Ahora lo mismo. Lo mismo ocurre acá. 3 por 3, 9. Y como ambos tienen signos iguales, la multiplicación va a ser positivo. Entonces yo digo 9 por 9, 81. 81. Entonces digo yo, de ahora en adelante, menos 3 a la cuarta va a ser 81. Yo quiero que noten algo en estos dos últimos resultados que hemos visto, por favor, ¿ya? Miren, en estos dos resultados de aquí. El exponente 5, en este caso, ¿es par o impar? ¿El 5 es un par o impar? Impar. Es impar, muy bien. Recuerden que el número impar es el que no tiene mitad. 5 no tiene mitad. ¿Y 4 es par o impar? Par. Par. Ahora dense cuenta de algo. Cuando nosotros elevamos el número negativo a un número impar, me da negativo. Pero cuando nosotros elevamos un número negativo a un número par, me da positivo. Entonces, esto va a ocurrir siempre, chicos, ¿ya? Y es una ley que ustedes tienen que recordar. Lo vamos a anotar por acá. Nota. Todo número negativo elevado a una potencia o a un exponente que sea par va a ser siempre positivo. ¿Sí? Ahora, cuando ese mismo número negativo está elevado a una potencia impar, por lo tanto, esto va a ser siempre negativo. ¿Ya? Eso hay que acordarse siempre, por favor, ¿ya? Por ejemplo, a ver, continuamos. Menos 5 al cubo. Yo les he puesto este ejemplo en este caso para diferenciar cuando este número viene suelto o cuando viene con paréntesis. Cuando viene con paréntesis, me indica que el exponente también afecta al signo. Pero cuando no viene con paréntesis, el exponente solo me está afectando al número. ¿Ya? Es decir, en este caso de acá, en específico, ¿quién vendría a ser la base? ¿5 o menos 5? ¿Quién vendría a ser la base, chicos? ¿5 o menos 5? En este caso, 5. 5 vendría a ser la base. El exponente negativo se queda fuera y podemos decir 5 por 5 por 5. Porque el 3 me está diciendo nada más o me está afectando solamente al 5. ¿Ya? Cuando viene con paréntesis y el exponente está fuera del paréntesis, solo en ese caso me afecta a todo el número, incluido el 5. Ahora vamos a multiplicar 5 por 5 por 5, pues es 125. Y un número negativo que está afuera, entonces sería menos 125. Muy bien, lo mismo ocurre en el siguiente caso. Les he puesto este pequeño ejemplo de acá por una razón. Porque habíamos dicho, pues, que si el número negativo está elevado a una potencia par, entonces lo normal es que este negativo se convirtiera en positivo. Sin embargo, nuevamente, en este caso, el exponente 2 solo afecta al número 6, porque no está dentro de todo de un paréntesis
o de un corchete o de una llave. Por lo tanto, a ver, díctenme, ¿qué escribo como resultado? Menos 6 al cuadrado, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? Por favor, participen, chicos, que se nos va la hora. Bueno, muy bien. Entonces, pues, como no está afectando tampoco al signo, la base vendría a ser el 6. Y por lo tanto, diríamos 6 por 6. Porque como es 2, solo voy a multiplicar 2 veces el número 6. ¿Ya? Entonces decimos 6 por 6, 36. Y el signo que está fuera negativo lo coloco ahí. ¿Ya? Entonces, solo para que recuerden, en estos casos, el exponente no afecta al signo. ¿Ya? Para que cuando lean este PDF, pues sepan ahí que no le está afectando. Ahora, hay algunas propiedades, las cuales llamamos leyes de exponentes. La primera propiedad nos dice, ¿qué pasa cuando una base o un número con un exponente distinto se multiplica a la misma base con otro exponente? En estos casos, chicos, vamos a escribir la misma base y los exponentes los vamos a sumar. Un ejemplo sería lo siguiente. 2 por 2 al cuadrado por 2 al cubo, por ejemplo. Tenemos bases iguales, la base es el 2, 2 y el 2, y tenemos pues que tiene exponentes distintos. Por ejemplo, en el primer número, el exponente es 1. En este caso, vamos a recordar que siempre, cuando no hay exponente, o con un número no tiene exponente, el exponente es 1. ¿Ya? En este caso, el exponente dijimos que es 1. Ahora, la propiedad me dice que yo voy a escribir la misma base, es decir, como en todas se repite 2, yo voy a escribir el 2. Y voy a sumar sus exponentes. Por ejemplo, el primer exponente es 1, el segundo exponente es 2, y el tercer exponente es 3. Entonces, yo voy a decir 2 elevado a la 1 más 2 más 3 vendría a ser 2 a la sexta. ¿Ya? Esa vendría a ser la respuesta. Otro ejemplo, poniéndole números negativos, vendría a ser el siguiente. 3 a la menos 2 por 3 al cubo, por ejemplo. En este caso, a ver, una participación de alguien, por favor. Ambos están multiplicando, ambos tienen bases iguales, por lo tanto, yo puedo aplicar esta propiedad. ¿Cómo me quedaría esta multiplicación? ¿Cómo sería esta multiplicación? Aplicando esta pequeña propiedad. ¿Nadie? Bueno, entonces la propiedad me dice que cuando yo tengo dos bases iguales multiplicándose, pues yo voy a escribir la misma base, que en este caso es 3, y voy a sumar los exponentes. El primer exponente es menos 2 y el segundo exponente es 3. Es decir, menos 2 más 3. Ahora yo estoy sumando arriba números enteros, menos 2 más 3, que tienen signos diferentes, por lo tanto voy a restar. 3 menos 2 es 1. Y el signo que tiene, como dijimos la clase pasada, va a ser el signo del número mayor. Entre 2 y 3, el signo mayor es, el número mayor es 3. El 3 tiene signo positivo y por lo tanto el 1, que es el resultado, también va a ser positivo. Y como dijimos en esta parte de aquí, cuando no llevas exponente es 1 y lo mismo sucede acá. Podemos ocultar ese exponente 1. 3 a la 1 es 3. ¿Ya? La segunda propiedad me dice, ¿qué pasa cuando hay una división de bases iguales? Tenemos una división, una fracción,
y tenemos A arriba y A abajo. Es decir, estoy dividiendo bases iguales. Va a ocurrir lo contrario que en la parte de arriba. En este caso voy a escribir la misma base y los exponentes los voy a restar. Es decir, si yo tenía A a la M entre A a la N, entonces la propiedad me dice que esto va a ser igual a la M menos N. Un ejemplo de esto podría ser lo siguiente. A ver, yo tengo 2 a la quinta sobre 2 a la cuarta. Entonces, como yo tengo una división de bases iguales, voy a escribir la base y voy a restar sus exponentes. 5, que es el exponente de la parte de arriba, menos 4, que es el exponente de la base de abajo de la fracción. Muy bien, una vez hecho eso, yo digo 2, 5 menos 4, 1. Y al igual como hemos dicho, ese exponente 1, pues puede ocultarse. No puedes escribirlo o no puedes escribirlo, es igual. Es decir, es igual a 2. Otro ejemplo, a ver, con el número 5. 5 a la quinta, a ver, 5 a la 15 entre 5 a la 9, por ejemplo. ¿Alguien, algún voluntario que me diga cómo voy a aplicar la propiedad acá? A ver. 5 a la 15 entre 5 a la 9. ¿Cuál sería el resultado? ¿O de qué forma voy a operar? 5 sobre 15 menos 9. 5 sobre 15 menos 9. Mm, No, recordemos, en este caso, a ver, dime elevado. nuevamente. ¿Cómo era, Gracie? 5 elevado a menos 9. Bueno, entonces dijimos que escribimos la base, en este caso la base es 5, y vamos a restar los exponentes. El exponente superior es 15 y el exponente de la base inferior es 9, es decir, 15 menos 9. ¿Ya? Es algo sencillo. Entonces decimos 5, 15 menos 9 vendría a ser igual a 6. Es decir, el resultado sería 5 a la sexta. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a resaltar o vamos a encerrar estas dos propiedades que pues bueno, vamos a aplicar en las siguientes clases y en esta también. Tenemos las dos propiedades, ¿ya? Y tenemos dos ejemplos por cada propiedad. Vamos a ver tres propiedades más. La siguiente propiedad nos dice, ¿qué pasa cuando hay un número con su exponente que está elevado también a otro exponente? En estos casos, la respuesta de la propiedad me va a decir que los exponentes se van a multiplicar. Cuando nosotros tengamos a la m elevado todo eso, o encerrado entre paréntesis, a otro exponente, yo voy a multiplicar los exponentes, ¿ya? Un pequeño ejemplo de esto. A ver, ¿qué pasa si yo tengo 2 al cuadrado al cubo? 2 al cuadrado al cubo. Copio la base, que es 2, y multiplico los exponentes. O sea, 2 por 3. Ahora, después de multiplicar, está claro que me va a quedar 2 a la sexta. ¿Ya? Esa es otra de las propiedades. Otro ejemplo. Supongamos que tengamos 10 a la quinta y todo esto, entre paréntesis, elevado a la sexta. A ver, un voluntario que me diga cuál es el resultado de esto. ¿Qué se copie primero? ¿El 10? El 10, muy bien. ¿Y qué pasa con los exponentes? Lo multiplicamos. Muy bien, 5 por 6, ¿verdad? Entonces, este sería 10 a la 30.
Y lo mismo ocurriría, pues, si es que hubiera muchos paréntesis. Por ejemplo, si esto hubiera sido 10 a la 5, a la sexta, al cuadrado, esto podría ser, pues, copio la base, 5 por 6 por 2. Depende de cuántos signos de agrupación hay, ¿no? Entonces sería 30, 60 en este caso. Muy bien, entonces ahí tienen 3 ejemplos para esa propiedad. La siguiente propiedad nos dice la propiedad distributiva de la potenciación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tengamos números multiplicándose y dividiéndose, o dividiéndose, y tenemos todos ellos encerrados y siendo afectados por una potencia, la potencia se va a distribuir para cada uno de los números. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Pues que aquí va a quedar, perdón, he hecho un manchón, A a la M por B a la M sobre C a la M, por ejemplo, ¿no? Un pequeñito ejemplo, a ver, digamos 2 entre 3 al cuadrado. ¿Qué hago aquí? Pues esto va a ser 2 al cuadrado entre 3 al cuadrado. ¿Sí? Eso va a ser en este caso. Luego, pues, si quiero yo puedo resolverlo. 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9. ¿Ya? Otro ejemplo de estos podría ser lo siguiente. A ver, 2 por 3 entre 5 y todo esto elevado al cubo. ¿Cómo quedaría el resultado de este ejemplo? Aplicando esta propiedad. ¿Alguien me dice, por favor? 2 a la tercia por Ya, 3 a la tercia, continúa. de 5 a la tercia. Excelente. Entonces, como dice su compañero, al exponente dividirse quedaría 2 al cubo por 3 al cubo entre 5 al cubo. Ya ese vendría a ser la propiedad. Y finalmente, la última propiedad que vamos a ver es la del exponente negativo. ¿Qué sucede cuando un exponente es negativo? Normalmente, el exponente negativo nos indica que no se encuentra en su lugar de la fracción. Es decir, si es que en este caso el número o el exponente negativo se encuentra en la parte de arriba de la fracción, para que se convierta en positivo, yo tengo que escribirlo en la parte de abajo de la fracción. Y lo mismo ocurre al revés. ¿Qué pasa en este caso cuando el exponente negativo se encuentra en la parte de abajo de la fracción? Por lógica, yo puedo ponerlo arriba con el exponente positivo. Ya, eso me indica el exponente negativo, que no se encuentra en la parte correcta de la fracción. Si el exponente negativo se encuentra en la parte de arriba de la fracción, esto me indica pues que debería estar en la parte de abajo para ser positivo. Y si es que el exponente negativo se encuentra en la parte de abajo de la fracción, esto me indica que puedo escribir este número con exponente negativo en la parte de arriba para convertirlo en positivo. Ya vamos a ver ahorita algunos ejemplos, ¿ya? Entonces aquí tenemos la siguiente propiedad. Estas propiedades, desgraciadamente, pues, para algunos de ustedes, tienen que aprendérselas casi de memoria para poder resolver los ejercicios. Ya son propiedades, pues, que se tienen que aprender como si fuera la tabla de un número, ¿no? La tabla de multiplicar, por ejemplo, ¿no? Que teníamos en primaria y teníamos que aprenderlas de memoria. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Supongamos que tenemos 2 a la menos 1. ¿Qué nos indica esto? Pues que yo puedo escribirlo como una fracción. En la parte de arriba 1 y en la parte de abajo 2 a la 1. Lo he escrito el mismo número. Sin embargo, el exponente ahora ha cambiado de signo. En esta parte era exponente negativo y en esta parte va a ser exponente positivo. ¿Ya? De esa forma se aplica la propiedad. Otro pequeño ejemplo podría ser, a ver, 1 sobre 3 a la menos 2. De nuevo, en este caso, el número que tiene el exponente negativo se encuentra en la parte de abajo de la fracción. Por lo tanto, si yo quiero convertir ese número exponencial a positivo, lo escribo en la parte de arriba de la fracción y el exponente
signo positivo ahora. Y pues podemos decir 3 al cuadrado es igual a 9. A ver, un ejemplo para ustedes en este caso. A ver, ¿qué sucede si es que yo digo 1, 5 a la menos 1? ¿Cuánto vendría a ser eso? 1 sobre 5 a la menos 1. 5. 5, excelente. Porque como está con signo negativo aquí el exponente, yo lo subo para que el exponente sea positivo. Y como dijimos, que cuando el exponente es 1, podemos ocultarlo, entonces vendría a ser 5. Muy bien, creo que se ha entendido ya. Algunos casos especiales, vamos a ver que todo número elevado a la 0 me da 1. No importa qué número sea positivo o negativo. Por ejemplo, menos 10 elevado a la 0 es igual a 1. Y yo tengo, a ver, otro. 500 elevado a la 0 me da 1. Otro ejemplo, menos 1.000.000. Ya. Elevado a la 0, ¿cuánto me da? 0. 1. 0. 1. Muy bien, 1. Todos nos podemos equivocar, ¿no? Muy bien, Profesor, entonces, eso vendría a ser, todo número elevado a la 0 me da siempre 1. Ahora, por el contrario, como ya hemos dicho, todo número elevado a la 1 me va a dar siempre el mismo número, o lo mismo que es decir, pues, si es que tengo un número con exponente 1, puedo ocultarlo. De esta forma, pues, por muy grande o pequeño que sea el número, por ejemplo, menos 10 elevado a la 1, esto va a ser igual a menos 10. Si yo tengo 1.000.000 elevado a la 1, esto continuará siendo 1.000.000. Y no importa el número, siempre va a ser elevado a la 1, que del mismo número. Ahora, el otro caso especial es cuando yo tengo el 1 elevado a cualquier número. Siempre va a ser 1. Supongamos, yo tengo 1 elevado a la menos 5, 1. 1 elevado a la 10, 1. A ver, uno para ustedes, ¿ya? 1 elevado a la menos 1.000.000. ¿Cuánto vendría a ser? 1. 1. Todo número, perdón, el 1 elevado a cualquier potencia, a cualquiera, siempre va a ser 1. ¿Ya? Muy bien, esas son las propiedades principales. Vamos a ver algunos ejemplos. Dime. Profesor, una duda tengo. En la potencia del 0, si puede subir rapidito. A ver. Porque la potencia del 0 sale, si es sin paréntesis, la coma sigue todavía. Sería menos 1, diga. A ver, no, algo así me dices tú. Si fuera menos 10 a la 0. Sí. Ya, pues en este caso, ¿el 0 afecta al negativo? No. No, entonces pues no lo afecta, solo afecta el 10. Entonces sería menos 1. Porque no lo está afectando. ¿Ya? Muy bien, muy buena observación. Ah, y otra observación, ya que estamos, el 0 a la 0 no existe. ¿Sí? No existe. Hay que tenerlo en cuenta. 0 a la 0 no existe, ¿ya? Es el único caso de excepción. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos rápidamente para concluir. Porque ya nos quedan 9 minutos nada más. Entonces nos dice, por ejemplo, identifica cuáles de las siguientes expresiones tienen el mismo valor. N es igual a menos 8 a la 7, entre menos 8 a la 5, y M es igual a menos 2 al cuadrado al cubo, y O es igual a menos 2 al cubo menos 3 al cuadrado. Entonces rápidamente primero tenemos que resolver N, M y O. Entonces primero decimos N. Bases iguales de una división. ¿Qué pasa con los exponentes? Rápidamente. ¿Alguien? Se multiplica. Restamos.
En una división, las bases iguales, los exponentes se restan. Menos 8, 7 menos 5, 2. El 2 es un exponente par, por lo tanto, y al estar afectando al signo negativo, el resultado va a ser positivo. 8 al cuadrado, es decir, 8 por 8, 64. N vale 64. ¿Ya? M igual, dice el menos 2 al cuadrado al cubo, por lo tanto es potencia de potencias. Los exponentes se van a ¿qué? ¿Qué sucede con los exponentes? Se van a multiplicar. Siempre cuando tengamos signos de agrupación, dijimos que la base está elevado a varios exponentes, los exponentes se multiplican. Entonces decimos, menos 2, 2 por 3, 6. 6. El 6 es par. En este caso, el 6 es par. Y como está afectando al 2, en este caso, pues se va a volver positivo. Y 2 a la sexta, si tú multiplicas 2 por 2 por 2 6 veces, te das cuenta que eso también es 64. ¿Ya? Finalmente, la O me dice, O es igual a menos 2 al cubo. El 3 está afectando al negativo, pero como el 3 es impar, entonces el negativo sigue siendo negativo. Y 2 al cubo es igual a 8, porque 2 por 2, 4, por 2, 8. En el siguiente, este 2 de acá es par, y está afectando a este signo de aquí. Si un exponente par afecta a un número negativo, se vuelve positivo. Y 3 al cuadrado, es decir, 3 por 3, es 9. Ahora, me están pidiendo multiplicar 8 menos 8 por más 9. Yo tengo la multiplicación de signos distintos. Por lo tanto, el resultado va a ser negativo. 8 por 9 es igual a, si no mal recuerdo, 72. ¿Ya? Entonces, bueno, me corrigen ahí por favor si estoy mal en la multiplicación. Hace tiempo que no hago multiplicaciones. Entonces, decimos, ¿cuáles de las siguientes expresiones tienen el mismo valor? Solo la M y la N. ¿Ya? Esta es la aplicación de la teoría de exponentes. Es por eso que ustedes tienen que memorizarla, por favor, ¿ya? Porque tienen que saber dónde aplicarla. El siguiente ejemplo me pide calcular el valor de A, siendo que, pues, A es igual a menos 2 al cubo al cuadrado, menos 3 a la 1. Al igual que en la parte anterior, pues vamos a ver que aquí hay una potencia de potencias. Es decir, ¿qué me queda? Menos 2. ¿Cómo quedan los exponentes? Hay que multiplicar 3 por 2. Excelente, 3 por 2. En este caso de aquí, menos y menos 3. Menos por menos, ¿cuánto es? ¿Positivo? Positivo, más. Y como 3 está elevado a la 1, ¿lo afecta o no lo afecta? No. No lo afecta, sigue siendo 3. Ahora, menos 2. 3 por 2 es 6. ¿El 6 es par o impar? Par. Por lo tanto, ¿el resultado va a ser positivo o negativo? Positivo. Positivo. 2 a la sexta, ¿cuánto dijimos que es? 64. Más 3, 67. Y este es el valor de A. ¿Ya? Tenemos que memorizar obligatoriamente esta teoría de exponentes, esas propiedades. Al final, pues después de tanta práctica, se les va a quedar, ¿ya? No se preocupen. Finalmente, el ejemplo número 3 me dice, compara los valores de M y N, luego indica el menor valor. Como tengo que compararlos, tengo que saber qué valores tiene M y N. Por lo tanto, tengo que desarrollar. Yo digo, M es igual a menos 2 al cubo, menos 3 al cuadrado, por menos 2 al cuadrado, sobre menos 2 a la quinta y menos 3. Entonces, vamos a desarrollar primero la parte de arriba. Recuerden que la teoría de exponentes, las propiedades que les he enseñado, solo son válidas cuando las bases son iguales. En la parte de arriba tenemos
estas dos que son iguales, estas dos bases son iguales, y el menos 3 no es igual. Por lo tanto, solo voy a operar con esos dos números. Entonces, la base es menos 2 y los exponentes son 3 y 2. Como es una multiplicación en la parte de arriba, pues yo lo voy a, en este caso, a sumar. El menos 3 queda igual, porque no hay nadie con quien multiplicar en la parte de arriba. Ahora, en la parte de abajo me queda menos 2 a la 5 por menos 3, ¿ya? Ahora, desarrollo el exponente de la parte de arriba, o también me puedo dar cuenta de algo, miren. Voy Profesor, a notar algo, dime. se puede tachar el 2, menos 2 a la quinta, menos el de abajo, menos 2 a la quinta. Muy bien, muy bien. Eso es lo que justo íbamos a hacer, ¿no? Como dice su compañero, pues al yo efectuar la base de arriba, menos 2 a la quinta, me va a quedar, y abajo también me va a dar menos 2 a la quinta. Y en la parte de aquí, si ustedes se dan cuenta, me va a dar una división de bases iguales. ¿Cuál es la base ahí? ¿Cuál es la base? 0. No, no. No, Menos de que- 3. Menos 3 es la base. El exponente de arriba es 2. Y el exponente de abajo es ¿cuánto? Si es que no aparece exponente, ¿qué exponente tiene? 1. Entonces sería menos 2, perdón, 2 menos 1. 2 el exponente de arriba y 1 es el que no aparece abajo, ¿ya? Entonces sería así. Como dijo su compañero, pues arriba tengo menos 2 a la quinta y abajo tengo menos 2 a la quinta, se van. Por lo tanto, solo me queda que m es igual a menos 3 y 2 menos 1 es igual a 1. Por lo tanto, m es igual a menos 3. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer con el n. Vamos a unir bases iguales en la parte de arriba, menos 5 a la cuarta, más 1. Recuerden que este es 1 porque no está puesto. Y luego decimos menos 2 a la sexta. ¿Ya? En la parte de abajo me queda menos 5 a la 5 y este es menos 2 a la quinta. Al igual que en el proceso anterior y como lo señaló su compañero, esto es 4 más 1, 5. Y en la parte de abajo también hay un 5, por lo tanto esto se puede ir. Lo que me quedaría, pues sería un n, y esto que me quedaría, pues tiene bases iguales, que es menos 2. Y es una división, por lo tanto los exponentes se van a restar. N vendría a ser a menos 2. Entonces, lo que me está pidiendo, ¿quién es el menor? ¿M o N? Recordemos a ver nuestra teoría M es de menor. números enteros. ¿Quién es menor? M. M, muy bien, excelente. Número menor. Recordemos que en los números negativos, el que parece ser mayor es el menor, ¿sí? Porque se encuentra mucho más a la izquierda. Entonces, eso vendrían a ser los ejemplos, chicos. ¿Ya? Ahora, el reto vendría a ser el siguiente. Me dice, se sabe que 1 seguido de n ceros puede ser representado como 10 a la n. Imagínense, pues, que tienen, a ver, este es un ejemplo, ¿ya? Tenemos 100. Esto puede ser representado por 10 al cuadrado. ¿Por qué? Porque hay un 0 y 2 ceros. Entonces yo le escribo el 10 y le escribo cuántos ceros hay. Así funciona, ¿ya? Por otro lado, también se sabe que 0,0000001, por ejemplo, n ceros, perdón, n ceros y 1 puede ser representado como 10 a la menos n. Otro ejemplo, a ver, vamos a dejar los ejemplos, ¿ya? Para que los vean ustedes. 1000 es como si dijeran 10 al cubo, porque acá hay 3 ceros. ¿Sí? Ahora, el otro ejemplo aquí, podríamos decir 0,0001
0001. Entonces, ¿cuántos espacios hay acá después de la coma? Hay 6 espacios. Por lo tanto, eso es como si decir 10 a la menos 6. Siguiendo esto, ustedes tienen que resolver estos o expresar estos dos números grandes y pequeños en función de la notación que hemos explicado aquí. Y luego, pues tienen que resolver este de aquí y este de acá siguiendo los ejemplos que hemos desarrollado. Ese sería el reto, chicos. No se olviden, por favor, dejar su asistencia en el chat para poder registrarla y vayan a su siguiente clase, por favor, que el profesor o la profesora los estará esperando. ¿Ya? Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Si hay alguna duda, no duden en escribirme a mi WhatsApp, por favor, ¿ya? La Ok, profesor. asistencia no se olviden nuevamente en el chat. Ya, profe, ya puse mi asistencia ya. Chao, profe. Ya, cuídense mucho. Chao, profe. Cuídate. Puse mi asistencia, profe, chao. Ya, nos vemos.